Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, febrero 26 del 2023. Hoy día vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a hablar de historia también y así aprender de nuestra fe. Antes que entonces seguir, vamos a hacer una oración. Quiero que me acompañen esta mañana a una oración. Bueno, entonces oren conmigo. Padre, gracias en esta mañana. Que tu gracia y tu amor nos acompañe siempre. Pedimos a ti, Señor, con humildad de corazón en el nombre de Jesucristo, y que tu Santo Espíritu nos hable a nosotros. Que crezcamos en gracia y en fe, conociendo la verdad siempre en Jesús. Y que tu gracia, Señor, por todo el mundo, a tus hijos, a tu pueblo, nos mantengas en comunión, apartados del mal. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 55. Vamos a abrir la Biblia, Salmo 55. Salmo 55 dice así la palabra de Dios, oración del perseguido, para el director del coro con instrumentos de cuerda, másquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Dice así la palabra de Dios. Atiéndeme y respóndeme, conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí, sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ella hay iniquidad y malicia. Hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportar. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda,
que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada, en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía, me levantaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz, redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que pasan o están contra mí. Dios oirá y le responderá. El que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras. Sin embargo, eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, oh Dios, los harás caer al polvo de la destrucción. Los hombres sanguinarios, engañadores, no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Esta es palabra del Señor. Vamos a orar. Quiero que se unan conmigo en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta mañana. Que la gracia y tu amor esté con nosotros. Que tu Santo Espíritu siempre nos lleve a una tierra de rectitud. Y que tu Santo Espíritu nos hable al corazón y nos fortalezca en estos momentos peligrosos. Señor, aviva a tu iglesia como lo estás haciendo en muchos lugares. Jesús ha orado. Señor, quiero que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad de tu iglesia, Señor, es importante. Tú amas que tus hijos estén en comunión unos con otros y no separados ni divididos. Padre, perdónanos. Por la dureza del corazón nos hemos dividido y no nos amamos. En el nombre de Jesús, amén. Este es un salmo muy profundo, hermanos. Hoy día se celebra dentro del calendario cristiano, ¿no? Especialmente católicos romanos, luteranos, anglicanos, episcopales, metodistas, nazarenos y últimamente algunos presbiterianos, lo que se llama el tiempo de la Cuaresma. De eso voy a hablar hoy. Ahora, hay grupos evangélicos de origen norteamericano que ellos no celebran eso porque dicen que no está en la Biblia, de eso vamos a hablar. Pero eso no cambia el hecho de que es parte de la tradición. Creyente no hace mal a nadie, al contrario, es una forma de que el creyente busca a Dios de una forma, diríamos, más profunda y personal. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. La iglesia cristiana no empezó en 1900, la iglesia cristiana no empezó en 1700, ni en 1600, no empezó en 1500 con Lutero, ni con Calvino, nada que ver. Tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Me entiende? Así que tenemos que conocer nuestra herencia. Tenemos que conocer de dónde venimos, al igual que la familia de uno. ¿Quién fue mi papá? ¿Quién fue mi mamá? ¿Quién fue mi abuelo? ¿Quién fue mi abuela? ¿Quién fue el papá de mi abuelo? Bueno, hasta ahí no sé, hasta ahí yo tengo algunos documentos donde está la foto de mi bisabuela. Es en blanco y negro. Y mi hermana tiene documentos de la abuela de mi bisabuela. Es increíble. Estamos hablando ya de más antes. Entonces, cuanto más conocemos nuestro origen, nos damos cuenta que no nacimos el día que nacimos o existimos ese día, sino que venimos de una larga historia, digamos, de que se va inclusive pues que hasta 1500, 1600, depende de nuestras raíces, pero yo estoy investigando, quiero saber de dónde vengo yo, hablando de mi árbol genealógico, ¿no? Bueno, la fe cristiana es lo mismo, no empezó hace 50 años, no empezó hace un mes,
Tiene más de 2000 años de existir y somos millones. Somos millones. ¿Ok? Eso sin contar los que nos antecedieron y murieron en Jesucristo, que son parte de la iglesia. O sea, no empezó con tu tradición, para nada, no, 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 no. Eso es solamente un segmento insignificante de toda la cantidad de creyentes que han vivido en el mundo. Somos parte de eso, con una fe en común que es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, así tenemos que pensar. Este salmo, ¿no? Que es un salmo uh, de súplica, es lo que prácticamente tiene que ver con lo que es este tiempo de lo que se llama cuaresma. ¿Okay? Y voy a hablar de eso, porque tenemos que conocer. Cuando yo nací, por ejemplo, en un hogar católico romano, mi mamá muy católica, mi papá también, me llevaron en la casa todos, en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, que vinieron con los españoles de España en el siglo XVI a Lima, Perú. Nuestra Señora de la Merced, que está en todas partes, una educación católica sólida. Me enseñaron a amar a Dios, nunca fui pagano, crecí en un hogar cristiano, me bautizaron de pequeño, crecí dentro de esa ética y enseñanza cristiana, o sea, siempre fui cristiano. Luego salí al catolicismo, entré al evangelicalismo, estudio de la Biblia, estuve ahí por muchos años, ahora reformado presbiteriano. Una de las cosas que aprendí es la historia. La historia no empezó, o sea, yo no empecé mi vida cuando nací. No, mi vida empezó con mi mamá, con mi papá, porque ellos se juntaron y nací yo. Pero tampoco la vida empezó con ellos. Mi papá tuvo su papá, mi mamá tuvo su papá, mi mamá y mi papá tuvieron sus mamás. Pero mis abuelos también tuvieron sus papás. Entonces todo va así. O sea, cuando alguien me dice tus orígenes, yo le digo, y en realidad no sé mi origen, pero tiene que haber venido siglos, 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 siglos. Tanto es así que tengo familia, por ejemplo, en Colombia que no los conozco porque mi abuelo nació ahí. Y yo sé que hay. Yo no sé quiénes son. Tendría que buscar y averiguar todo eso. ¿Se dan cuenta? O sea, el árbol genealógico de uno es tan diverso que, que, que es como la fe cristiana. La fe cristiana no empezó en la secta donde usted está o en la denominación. Por ejemplo, yo cuando me hice evangélico, yo no empecé mi fe cristiana allí. Mi fe cristiana empezó cuando yo nací. Sí, cuando yo nací, exactamente cuando yo nací. Porque de ahí me llevaron a bautizarme. Y me bautizaron no en nombre de Buda, tampoco me bautizaron en nombre de Mahoma, en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, ya estoy ahí. Y ahí crecí. Por eso estoy contento, porque nunca fui pagano. Absolutamente, nunca fui pagano. ¿Entiende lo que estoy hablando? Entiende lo que estoy hablando. Estoy hablando español de España, castellano, porque eso nos ayuda a entender nosotros lo que es nuestra fe. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Claro, uno dice, no, pero el niño no sabe nada. Obviamente, eso nadie está discutiendo que no sabe nada. Pero tiene cerebro. O sea, mi cerebro Dios no me lo dio cuando tenía 10 años de edad. Yo nací con cerebro. Entonces, a medida que uno va creciendo, el cerebro va absorbiendo todo lo que ve. Y yo absorbí todo mi enseñanza cristiana religiosa católica. En mi casa, en la parroquia y en mi iglesia. Y también en mi escuela, la escuela más católica de Lima, Perú, Nuestra Señora de la Merced. Entonces, eso es la crianza de uno. Yo no sé en el caso de usted. Pero después de evangélico, entonces uno, claro, uno estudia la Biblia, enseñé, pastor, viajé,
Hay diferencias, obviamente, pero una cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta, la historia. Mi vida cristiana no empezó cuando me hice evangélico. Eso sería como decir, bueno, el sol nació cuando yo abrí mis ojos, vi el sol, ahí empezó el sol. No, 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 no tiene nada que ver. El sol siempre ha existido. Aún antes de nacer siempre existió. Eso es así es y así va a ser. Entonces, mi fe cristiana no empezó cuando yo hice, yo me hice evangélico tal fecha y empezó. No, falso. Eso sería echar por tierra toda la enseñanza y tiempo y dedicación que mis padres me dieron a mí para ser un buen hijo y un buen cristiano. Obviamente. Eso sería traicionar a mi herencia, al legado que me dieron mis padres. Entonces yo no puedo hacer eso. Yo sería un mentiroso, sería un mal hijo al decir, yo no fui cristiano. Entonces, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era? No, no era budista, no era Mahoma, islámico, nada de eso. Ni pagano. Porque en mi casa nunca se adoró a los paganos. Era Jesucristo. Creencia en Dios. Nada más. Sí, señor, así es. Así es. ¿Ok? Dentro de eso se nos enseña, por ejemplo, esto de la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? En el evangelio, cuando yo fui evangélico, ya no practiqué eso, ni me importa. Porque no está en la Biblia, ¿no? Eso es. Pero cristianismo no empezó con evangélicos. Evangélico viene de Estados Unidos. O sea, nuestra cultura en Perú no es de Estados Unidos. Para nada. Los incas nunca fueron pentecostales, ni presbiterianos, ni evangélicos, para nada. Ni tampoco los mayas, creo. A menos que usted, no sé, de repente los aztecas eran presbiterianos o evangélicos. Me lo dice, usted puede investigar. Pero cuando nos traen la religión, obviamente nos traen una serie de dogmas y doctrinas. No todo es malo, ¿ok? Pero hay que ir, por eso vuelvo a repetir, hay que ir a la historia, hay que rescatar aquello que nos ha hecho a nosotros, nuestra idiosincrasia, la forma que somos nosotros. ¿Cómo es esto de miércoles, por ejemplo, de cenizas, cuaresma? ¿De dónde viene todo eso? O sea, ¿cómo es eso? Porque eso se enseña en el catolicismo. A mí me enseñaron eso. Vuelvo a repetir, en la iglesia de Señor de Merced, la iglesia, la denominación o orden más católica de los católicos en todo el mundo, ¿no? Aparte de los jesuitas. A uno le enseña eso. Y eso es historia. Oiga, a mí me gusta la historia. Yo no sé si a usted. A mí sí. Porque me da a entender exactamente eh, de dónde venimos, como dice la canción. Bueno, hay una canción que dice, no me importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni de dónde voy. Muchos son así. Bueno, a mí sí me importa de dónde vengo, quién soy, a dónde vengo y a dónde voy. ¿Ok? Y eso quiero que usted también sepa si es cristiana. Su fe cristiana, no sé en qué hogar usted nació, de repente no quiero asumir que fue un hogar creyente, pero si fue, entonces usted nació ahí, en un hogar cristiano. Y cuando digo cristiano, no estoy hablando de evangélico. Yo nací en un hogar cristiano, histórico, católico. Sí, ahí nací, por la gracia de Dios. Lo encontré el evangelicalismo. Conocí también ahí, tuve la oportunidad de conocer todas las sectas, qué piensan, qué actúan, cómo trabajan. Yo estoy trabajando ahí. Conozco el por qué ellos rechazan mucho de la historia. Ese es el mayor error de ellos, ¿no? Pero se puede corregir. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Quiero hablar acerca de esto, de que, por ejemplo, voy a ir al portal de aquí de la iglesia metodista. Ellos celebran la cuaresma. Y voy a decir por qué lo llaman cuaresma, ¿no? Dice aquí el portal de la iglesia metodista, que son protestantes, ellos celebran la cuaresma. Dice, la cuaresma es una estación, un tiempo de 40 días. No cuentan los domingos, el cual empieza en el viernes de ceniza.
que ya pasó, o sea, se ponen ceniza aquí, ¿no? Lo cual me preguntan a mí, ¿no? ¿Por qué se ponen? Ahora, repito otra vez, yo fui criado en una iglesia, en un hogar católico romano, y eso es natural ahí. Ser católico es natural para ellos, o sea, no hay ningún problema. El problema tal vez es que no se les enseña al católico por qué se hace eso. Ellos nomás lo hacen. Ahora, no es que lo hacen porque lo inventaron ahí el obispo, el cura. Hay una razón. Por eso, todo tiene una razón. Entonces, yo criado en un hogar católico romano, mi mamá muy devota, en una iglesia la más católica de todo el mundo, la iglesia de Sierra Merced. ¿Ustedes creen que no me enseñaron a mí lo que es la cuaresma? Obviamente que me enseñaron lo que es la cuaresma. ¿Ok? Entonces, la cuaresma que empieza con miércoles de ceniza, que viene a ser una forma de expresar, ¿no? Una forma de expresar nuestra humillación, sometimiento a Dios y que somos polvo y al polvo vamos a volver y que es una forma de rendirnos a la voluntad de Dios, confesar nuestros pecados. Es una tradición, pero no es una tradición supersticiosa como se dice dentro del evangelicalismo. Vuelvo a repetir, yo me hice evangélico después de muchos años de ser criado católico. Y uno rechaza todo eso como tradición de hombre. Hay muchas tradiciones de hombres. El problema no es eso, el problema está en el significado. Que yo sepa, durante todos mis años de católico, en mi casa, con mi familia, nunca hemos sido supersticiosos de poner esa cosa en la frente. Nunca. Si bien recuerdo, era una forma de expresar sometimiento a Dios. Muchos no lo hacen, ¿ok? Otra cosa, muchos católicos no lo hacen, pero otros sí. Pero ya sea que lo hagas o no, no es superstición, porque la idea es expresar que uno está en comunión con Dios y se arrepiente. Punto, se acabó. Ya está. El que se pone, que se ponga. El que no, oiga, que no se ponga. Yo de evangélico nunca me puse, ni me importó. Pero eso no implica que para muchos es importante y que es parte de la historia de la iglesia cristiana. Obviamente, obviamente. Y tampoco abrir puerta a menospreciar o insultar a otros. Porque eso no es actitud cristiana. Punto. Aquí la iglesia metodista, los metodistas lo hacen. Aquí dice, termina en el sábado, santo sábado. Cuaresma viene de la palabra inglesa que significa alargamiento. Alargamiento se refiere a los días de primavera. 40 días representa el tiempo que Jesús pasó en el desierto, soportando la tentación de Satanás y preparando para empezar su ministerio. Entonces, prácticamente eso es el significado que la Iglesia Metodista entiende. Y esto es histórico. ¿Okay? Usted crea o no, esté de acuerdo o no, eso es irrelevante. Estoy hablando de historia. Entienda bien. Estoy hablando de historia. Historia, ¿qué significa? Porque la gente tiene que saber. Los católicos muchas veces no saben, pero tienen que saber por qué es Cuaresma. Cuaresma viene de 40 días, o sea, un alargamiento. Representa, justamente como dice aquí, los hermanos metodistas, que son protestantes. Ellos no creen en catolicismo, son protestantes. Ellos dicen, ellos están celebrando la Cuaresma hoy. Jesús soportó la tentación de Satanás. Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, de ayuno, principalmente de ayuno. Tenemos que ayunar. Preparación para la venida de la resurrección de Jesús. Ahora, esto es un tema largo, ¿ok? Si alguien me quiere
Decir, bueno, pero otros no lo practican, ya acabo de decir, es un tema largo, no he terminado. No he terminado. Yo sé que hay algunos grupos protestantes que no lo hacen, pero la mayoría lo hace. Así que es falso decir, oh, los protestantes no lo hacen, porque es falso. Algunos no lo hacen. Algunos no lo hacen, pero la mayoría sí lo hace. Aquí está el ejemplo, la iglesia metodista lo hace. ¿Se dan cuenta? Así que es falso decir, oh, eso lo hacen solo los católicos. Falso, falso, falso. No lo hacen solo los católicos. Los metodistas también lo hacen. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué más dice aquí? Entonces, es un tiempo de ayuno. Usted, no sé si está ayunando o ya desayunó, pero es un tiempo de ayuno, preparación para la venida del domingo de resurrección. Es un tiempo de autoexaminación, de reflexión. En la iglesia primitiva, la cuaresma empezó en un tiempo de ayuno y preparación para los nuevos catecúmenos. Para los nuevos catecúmenos. En la iglesia primitiva no se podía bautizar si primero se tenía que hacer ayuno de preparación espiritual. Ahí no bautizaban a cualquiera porque estaban saliendo del paganismo. Una preparación espiritual y se tenía que ayunar. El ayuno como algo, un ejercicio espiritual para recibir el bautismo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? O sea, tiene una preparación histórica, litúrgica, que en algunos grupos se ha perdido, ¿no? Los catecúmenos entonces era un momento en donde ellos estaban en ayuno y penitencia. Y ahí viene también la penitencia. ¿Se dan cuenta? Todo tiene una razón de ser. No sé si usted hizo penitencia, pero la penitencia es un periodo, como mismo palabra lo dice, de arrepentimiento de los propios pecados de uno. Es una autoexaminación, lo cual la Biblia le enseña. Pablo dice eso también. Autoexaminación. Usted y Dios. Nadie más. Usted y Dios. ¿Qué más? Entonces, esto era para los nuevos conversos, ¿no? Hoy los cristianos se enfocan en una relación con Dios, haciendo discipulado, creciendo, ¿no? Y dice aquí los días, los domingos, como hoy, no se cuentan en los 40 días de Cuaresma, porque cada domingo representa una mini resurrección. ¿Por qué mini resurrección? Porque esa fecha se, uh, como hoy, la cena del Señor. Esto es historia, hermanos, ¿ok? Vuelvo a repetir, ¿no? Por eso hay que viajar unos 2000 años atrás. Les invito a viajar. Entren al avión. Viajemos. Esto es por la cual usted ve designaciones, por ejemplo, en la iglesia metodista, domingo, no, en Cuaresma, y no dicen domingo de Cuaresma, ¿no? Cada día del Señor en Cuaresma, mientras el ayuno de Cuaresma continúa, ¿no? El espíritu reverente de la Cuaresma se balancea con el anticipo glorioso del día de resurrección. El día de resurrección. Ahora, esto es importantísimo, claro que es importante, porque eso nos ayuda dentro de la liturgia. Por ejemplo, en la liturgia cristiana hoy, la mayoría de las iglesias, aparte de la iglesia católica, están celebrando esto. Otra iglesia, denominación, es la iglesia de los nazarenos. Yo trabajo con los nazarenos. La iglesia de los nazarenos no es tan conocida, pero es de la misma línea de los metodistas. Wesleyana también, pero tiene su nombre de los nazarenos, eso está en todas partes, la iglesia de los nazarenos. Ellos tienen aquí, dicen en su portal, Cuaresma no solamente es para católicos, los nazarenos son básicamente son protestantes de la línea metodista. Ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ellos dicen, creemos que la tradición es algo bueno en el sentido histórico. Es lo que estoy diciendo, correcto. La tradición es buena en el sentido histórico. O sea, es imposible hacer algo que no es tradicional.
Realmente hay grupos radicales que quieren hacer eso, como los anabautistas en el siglo XVI rechazaron a todo, ¿no? Como por ejemplo hay grupos unitarios que ellos rechazan todo eso porque, por ejemplo, dicen, bueno, la Biblia no enseña la Trinidad, lo rechazan. Eso es una tradición, dice, que lo inventó Constantino, la Trinidad. Y lo rechazan. Y efectivamente, si no va a la Biblia, no va a haber la palabra Trinidad. Entonces, un montón de cosas que ellos rechazan grupos y otras cosas más, como por ejemplo el bautismo de infantes. Bueno, la Biblia no hay un ejemplo o mandato que se haga eso. Sin embargo, la Iglesia Católica no es la única que lo hacen los presbiterianos, luteranos, anglicanos, episcopales, metodistas, nazarenos, ortodoxos. O sea, la gran variedad. Los grupos que no hacen son grupos que, digamos, de línea anabautista, que incluyen ahí evangélicos de origen norteamericano, porque de aquí nace eso. Entonces rechazan eso. Pero esto viene de antes, o sea, no lo inventó Juan 23. ¿Okay? Por eso es bueno entrar en la historia y conocer las bases físicas. Por ejemplo, déjenme leer. La Iglesia Nazareno dice, eh, no toda la tradición es mala. Es buena en el sentido histórico. Tradiciones siempre tienen una forma de orientar nuestra visión hacia lo que Dios ha hecho en el pasado para que nosotros podamos recordarlo y todavía trabajar en ello y cómo Dios trabaja en nuestras vidas. O sea, eso es lo que dice. A través de tradiciones nosotros podemos continuar el pasado para darle un significado al presente y esperanza en el futuro. Interesante, esto viene de un portal de la Iglesia de los Nazarenos. Aquí, obviamente la tradición no es igual a la escritura, claro, porque la escritura es el canon, ¿no? Que fue, diríamos, definido en el siglo IV como inspirados por Dios. Pero eso no dejó de lado la tradición. O sea, tradición es nosotros hacemos muchas cosas por tradición. Por ejemplo, en su país, del país que usted es, usted hace cosas por tradición porque es de su país. La comida, ¿no? Si yo voy a su país y le digo, quiero comer la comida de su país, sería ilógico que usted me diga, bueno, disculpe, pero yo soy evangélica, yo ya no hago tradiciones, yo ya no como la comida tradicional de mi país, porque si como la comida tradicional de mi país estoy cayendo en tradición de hombres, porque eso lo crearon los hombres, yo como, digamos, agua y solamente hierba, porque eso sí ya no es tradición. Sería ilógico que usted haga eso. Pero sin embargo, la comida de cada país es tradición. En México hay cantidad de platillos tradicionales que yo conozca o que sepa, no conozco a ningún evangélico que diga, bueno, a partir de ahora que soy evangélico, ya no voy a comer, digamos, enchiladas porque eso es comida tradicional. Y como es comida tradicional de hombres, pues mi religión de evangélico que no sigue tradición de hombre, no lo voy a hacer. No, no consigo a nadie. No, no, no hay. Si usted conoce a alguien que diga, no voy a comer la comida de mi región porque es tradicional de hombre, hágamelo saber. En serio, porque sería el más consistente de todos que siendo de su país, rechace todas las comidas porque fue hecho por tradición de hombre. Porque usted sabe que fue hecho por tradición de hombre, ¿no? Crearon un platillo, por eso se dice, ¿cuál es el plato tradicional, por ejemplo, de Guatemala o de Colombia? ¿Cuál es el plato tradicional de Ecuador o de Argentina o de Chile? Cada país tiene su plato tradicional. Se imagina que alguien diga, bueno, yo ya rechazo la tradición, y ya no voy a comer ni siquiera el plato o la tradición de mi país. Yo voy a comer agua y pasto, porque esos son naturales. Yo soy tan santo que no voy a comer ninguna tradición de hombre. ¿Conoce usted a alguien? Dígame la verdad. Si conoce, hágamelo saber. Porque que yo sepa, no conozco a nadie. Y una cosa, a mí me gusta comer comidas tradicionales. Y repito el plato, no importa de qué país. Me gusta. Así que yo no soy el que rechaza la tradición, sinceramente. Y bueno, dice aquí, poniendo en claro que la tradición de la historia de la Iglesia no está al nivel de las Escrituras, aún así hay tradiciones, dice aquí, en donde no hace mal, sino que, como dice aquí, ellos dicen, ayuda a entender lo que estamos haciendo dentro de la historia de la Iglesia cristiana. Por ejemplo, la diferencia está que mientras la Iglesia Católica Romana mantiene la tradición como autoritativa,
Dentro del protestantismo la tradición no es autoritativa, pero más bien algo didáctico, algo que nos puede dar a entender mejor las cosas. Correcto, es así. Eso es en todas partes. Eso es en todas partes. ¿Ok? Entonces, aquí dicen ellos, aquí ellos están practicando el día de la cuaresma y dicen al principio de este tiempo de cuaresma, las palabras de los profetas, del profeta Joel, son apropiadas y dice, aún ahora, dice el Señor, vengan a mí con todo su corazón. Eso está en Joel 2:12. Lo voy a leer. Aquí está. Libro de Joel. Dos doce. Aquí está. Bien. Estoy utilizando el método antiguo, buscando en las escrituras. Método antiguo 2:12 dice, ahora declara el Señor, vengan a mí de todo su corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, y no vuestros vestidos. Vuelvan al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Ahora, bien interesante, porque esto es Joel capítulo 2, del 12, da exactamente el concepto de lo que es cuaresma, que es justamente volver al Señor con ayuno, llanto y lamento. Eso es. Prácticamente, ahora, Joel fue escrito, ¿qué? Siglos antes de la tradición de esto. Pero encapsula justamente lo que es eso, la cuaresma. Es un momento de ayuno, es un momento de llanto, de lamento, ¿no? Para preparación. Todo esto hasta el domingo de resurrección. Ahora, vuelvo a repetir, dentro del evangelicalismo y algunos grupos reformados no practican esto. No hay problema. Pero la gran mayoría de cristianos desde tiempos inmemoriales sí practican esto. Tampoco hay problema. Esto no es ninguna superstición. Esto es práctica tradicional. Y tiene inclusive aquí, aunque no hay un mandato, como en el caso del bautismo de niños, bautízate un niño, no lo dice expresamente así, tampoco hay un mandato expreso en la escritura, obviamente que diga hagan esto por 40 días. La iglesia, Pablo no lo dice en ninguna parte, ni tampoco de que se pongan aquí el miércoles, no lo dice, obviamente no lo dice. La iglesia está en desarrollo, en ese momento la iglesia pristina. Hay muchas cosas que Pablo nos dice para la iglesia entonces, ¿no? Que después más adelante se va desarrollando. ¿Ok? Hay muchas cosas y puedo señalar, y no solamente que se ha hecho o se hace en la Iglesia Católica Romana, sino también en grupos no católicos, ya sea sectarios, denominacionales o grupos heréticos, que ellos, aunque todos dicen lo mismo, creemos en la Biblia, pero la evidencia muestra que se contradicen aún los que dicen que creen en la Biblia. Se contradicen. Entonces hay algo ahí que está mal. Entonces, en Joel 2, del 12, dice prácticamente lo que es según la denominación de los nazarenos. Joel 2, ahora declaro, vuelvan a mí con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento. Pero ellos no son los únicos. También está, por ejemplo, los luteranos. Los luteranos. La iglesia luterana también hoy día celebra la cuaresma, junto con los católicos, dicen en su portal los luteranos. Luteranos también tienen algunas diferencias en cuanto a cómo practicar la cuaresma. ¿Okay? Ellos dicen aquí, nosotros nos separamos de la Iglesia Católica Romana, ellos mismos admiten aquí, se separaron en el siglo XVI, lo cual se indica que la Iglesia Católica Romana es la más antigua de todo el cristianismo. Los luteranos admiten que Lutero se separó.
Ahora, una cosa para, eh, para aclarar acá. Estos luteranos dicen que ellos se separaron de la Iglesia Católica Romana. Falso. No había iglesia luterana en ese tiempo. Al que lo expulsaron fue a Lutero, que es diferente. Él no se separó, él fue expulsado, pero después que fue expulsado, obviamente rechazó de una forma personal, no le molestó eso. Bueno, pues de esta manera estaba excomulgado. La única forma que vuelva a la Iglesia Católica Romana es que si él se retractara de todo lo que él hizo y dijo, pero al no retractarse, él más bien se separa. Pero es que él no quiso fundar una iglesia luterana. Por eso cuando dice aquí, ellos, la iglesia luterana, se separó, no había iglesia luterana. ¿De qué están hablando? No había. ¿Ok? Y dice aquí, eh, ahora hay doctrinas que son similares, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la cuaresma, pero la diferencia está en que dentro del catolicismo, la cuaresma prácticamente es, a ver, vamos a ver, el catecismo, es un dogma, es algo que los católicos tienen que hacer. Dentro del libro de Concord, que es del libro oficial de la Iglesia Luterana, no. El periodo de Cuaresma son actos de gracia, o es un momento en donde uno puede ayudar al prójimo, generalmente. Se anima a ayudar al prójimo. Y se hace todo una serie de actividades litúrgicas en las iglesias de ellos. Para los católicos es una obligación y tradición sagrada. Para los luteranos, no, no es una obligación, sino está dentro del aspecto de la voluntad. No todos los luteranos lo hacen, pero creen en eso, que es diferente. ¿Ok? Pero también la filosofía es la misma, que es un momento de reflexión, es un momento de lamento, es un momento también de ayuno. O sea, y también ellos eh, atribuyen a la historia. Por ejemplo, la Iglesia Luterana en su página dice que la Iglesia Cristiana cada año entra a 40 días de ayuno hasta Domingo de Resurrección. Y ellos dicen, distinguen tres prácticas: la cuaresma visual, histórica, tradicional y la emocional. La visual, dice, es el componente en que el color púrpura que adorna la casa del Señor en varias maneras a través de toda la temporada de Cuaresma. ¿Okay? El aspecto visual, el aspecto histórico es el componente de la Cuaresma, es la omisión de la palabra aleluya, de la liturgia y de los signos, también como la omisión del himno de alabanza, ¿no? Dice, es una práctica muy antigua y la razón que ellos hacen es porque es un periodo de lamento y que la palabra de aleluya ellos lo van a comenzar a usar cuando viene Domingo de Resurrección, porque es un día de gozo donde Jesucristo resucita de los muertos. El tema o el servicio de la Cuaresma se centra en un momento que va saliendo de la oscuridad a la luz, en donde Dios rescata a su gente. Incluye los servicios de la luz, o sea, el prender, digamos, velas, la palabra, el bautismo santo y la Santa Eucaristía. Es un periodo de penitencia. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí justamente Joel?
Es un periodo de penitencia, ¿no? Que está conectado a la vigilia, ¿no? De Domingo de Resurrección. Porque Domingo de Resurrección, generalmente muchas iglesias van temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se reúnen para que cuando venga 6 de la mañana se celebre. Esa es una tradición evangélica, ¿no? Por ejemplo, una tradición evangélica que no dice la Biblia que tiene que hacer eso, pero lo hacen los evangélicos, es que Domingo de Resurrección, ellos están 6 de la mañana en la iglesia. La pregunta es, ¿de dónde sacan eso? La Biblia no dice que tienen que reunirse 6 de la mañana, pero lo hacen. Cuando se les pregunta, yo lo hice, ¿no? Por eso les digo, yo organizaba todo eso cuando era evangélico. Era para decir porque hay que recibir al Señor 6 de la mañana, porque se piensa que Dios o Jesús se resucitó 6 de la mañana, o simbólicamente. Mucha gente cree eso y se reúnen. Pero la pregunta es, la Biblia no dice eso. O sea, critican a los católicos o a otros, de que, pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso? Bueno, los evangélicos hacen lo mismo cuando se reúnen el domingo de resurrección a las 6 de la mañana. Yo me levantaba a 4 de la mañana, porque yo era el organizador de todo eso con algunos hermanos. Teníamos que poner las sillas, teníamos que poner todo, para que y a las 6 de la mañana todos vengan a adorar a Dios, porque ese día Jesús resucitó y tenemos que hacer un servicio de alabanza, de cantos, alabanza, una pequeña predica, y después de ahí el desayuno. Tenemos que organizar quiénes son las hermanas que van a preparar el desayuno, todo eso. Pero ¿de dónde sale eso? Esa es una tradición, porque la Biblia no dice eso. Pero sin embargo, no nos hacíamos problema, porque no es una tradición que contradice la fe cristiana. Es lo mismo, hay tradiciones que no contradicen, sino que más bien ayudan a, diríamos, profundizar, dar significado a la fe cristiana. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo de todas otras tradiciones que los evangélicos hacen. ¿Dice la Biblia? Si yo pregunto, si alguien me preguntaba, ¿dice la Biblia hacer eso? No, no dice. ¿Hay un mandato? No, no hay un mandato. A la hora de la fe tampoco. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues por tradición, creo, ¿no? Se dan cuenta, igual. Y recuerden, este domingo de resurrección, no este, sino cuando venga el domingo de resurrección, muchas iglesias evangélicas se van a reunir 6 de la mañana a hacer. ¿Dice la Biblia? No lo dice, lo hacen por tradición. ¿Es malo? No, no lo veo malo. E igual con la cuaresma, igual con eso. ¿Es malo? No, porque eso ayuda al creyente a profundizar su fe en Cristo. Aquí está, los luteranos lo hacen. La práctica de ayunar, por ejemplo, ¿no? Durante la cuaresma, no es requerido para los luteranos, porque no está mandado en las escrituras, vuelvo a decir. Sin embargo, como libertad cristiana, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Dejamos de lado el placer de la carne o de las indulgencias como una manera de recordar el gran sacrificio de Jesús en la cruz y orar por el mundo. Eso no es católico, es luterano, se dan cuenta. O sea, no hay nada fuera de lo normal. Ahora, aquí viene otra cosa. ¿Dónde está? Esto es de la iglesia, está anglicana. Dice así la iglesia anglicana: desde los siglos tempranos, los cristianos siempre se les mandó o han ordenado el tiempo con prácticas formativas espirituales. Nosotros estamos familiarizados con esto a través del calendario litúrgico. Muchas iglesias protestantes evangélicas no siguen calendario litúrgico porque dicen que es papista, pero otros sí lo siguen: anglicanos, luteranos, metodistas. O sea, no es que todos, algunos, ¿okay? Pero la mayoría de iglesias históricas lo hacen. Y dicen así aquí. Por ejemplo, la cuaresma es un tiempo de ayuno, preparación para la resurrección de Cristo, ¿no? Los cristianos tradicionalmente han visto un ritmo similar a nivel semanal. Como el libro común de oración anglicano indica, cada domingo es una fiesta, porque es una celebración de la resurrección de Jesús. Cada viernes es la conmemoración de la muerte de Cristo en la cruz.
el libro de oración anglicano llama, ¿no?, por una forma de ayuno y abstinencia. Tradicionalmente esto ha significado abstenerse, por ejemplo, de comer carne o una comida. Sin embargo, a través del tiempo se han incorporado otras formas de abstinencia también. Por ejemplo, hay dentro del libro común de oración anglicano, dice así: otros días de ayuno indica, por ejemplo, que la iglesia requiera abstinencia en una forma más de acuerdo a los actos extraordinarios de devoción. Dice aquí, a ver, aquí está, uno de los aspectos de ayunar podría ser, aquí dice, una de las formas de ayunar, del aspecto de ayunar, podría ser algo desafiante para la gente, es que la iglesia prescribe el ayuno de un día particular, viernes. Eso podría ser una imposición legalística, dice. Unos pocos comentarios aquí sería de mucha ayuda. Y bueno, aquí sigue prácticamente es muy amplio, pero la idea es eso. Bien. Pero ¿qué más? Referente a una historia del ayuno. Dice aquí, este es otro portal. Por ejemplo, aquí dice en este portal, mientras nos acercamos al tiempo de la Cuaresma, nosotros seguimos las prácticas de los siglos de cristianos que han pasado el tiempo preparando para celebrar la resurrección de Cristo. Cómo el entendimiento de la iglesia por de 40 días de Cuaresma ha cambiado desde los principios hasta ahora. Y interesante porque uno de los textos, generalmente cuando preguntan, por ejemplo, si hay un mandato en la Biblia, vuelvo a decir, no hay mandato, no hay nada explícito. Pero simplemente eso fue parte al inicio de preparar a los catecúmenos para el bautismo. Y generalmente incluía ayuno, ¿no?, y oración. Eso se fue incorporando a través del tiempo, al punto en donde ya se hacía prácticamente el ayuno. Inclusive tengo aquí en donde este es el libro Diccionario de Creencias Cristianas, muy bueno. Ireneo en el año 180 dice, referente a esto de los ayunos, para algunos consideran que se tiene que ayudar un día, 2 días, otros más días. De hecho, otros ayunan 40 días. Esto de hecho es en el año 180. Y esta variación entre los observantes no tiene su origen en nuestro tiempo, sino mucho antes de nosotros. O sea, si esto fue escrito en el año 180, esto ya tenía práctica mucho antes de ese tiempo. ¿Me entiendes? O sea que esto viene desde tiempos de antigüedad. Y dice, pero algunos de nuestros predecesores pasaron a la posteridad, o sea, a ellos, la costumbre que ha sido introducida
a través de una práctica simple o privada, o sea, del ayuno. Sin embargo, todas esas iglesias viven en paz una con otra. De hecho, la diferencia del ayuno establece la armonía de nuestra fe. Esto lo escribió San Ireneo en el año 180. O sea, la idea es que esto de cuaresma, de ayunos, ha sido un desarrollo gradual, un desarrollo gradual, como muchas de las prácticas de la iglesia. No es antibíblico, si consideran dentro del evangelicalismo, yo soy evangélico, se considera antibíblico porque no lo dice ahí. Pero eso no implica antibíblico, porque antibíblico significaría contradecir la escritura. Por ejemplo, si la escritura diría no ayunen, bueno, y uno lo ayuna, bueno, es antibíblico, o sea, va en contra. Si uno dice, por ejemplo, si la escritura diría algo de la prohibición de ayuno o preparación de catecúmenos, que fue la idea eso, sería, pero tampoco se está poniendo algo, no se está diciendo, bueno, la Biblia lo dice, no, se está reconociendo que es un desarrollo. La iglesia ha desarrollado durante 2000 años muchas prácticas que no necesariamente es malo, como por ejemplo el ejemplo que le pongo de los evangélicos. Este domingo de la resurrección, acuérdense evangélicos, se van a reunir 6 de la mañana la gran mayoría, porque ese día se dice resurrección, Jesucristo resucitó. Pregunta, ¿dice la Biblia eso? No lo dice. ¿Ordena la Biblia eso? No lo dice. Lo hacen por tradición, porque según ellos, bueno, pues hay que celebrar. ¿Se dan cuenta? ¿Es antibíblico? No. ¿Es malo? No. O sea, hay costumbres o tradiciones que no es malo. Otras sí, tal vez, pero otras no. Cuaresma no hace mal a nadie, porque es un énfasis a profundizar la vida creyente, que es diferente. ¿Ok? Así que quiero dejar con eso, meditar. Si usted es evangélico protestante que no practica, no lo tiene que hacer. Yo no lo hice cuando era evangélico. Es más, lo hice, no lo hago ahora. Y si lo hago, no creo que afecte a mi fe para nada, ni me hace papista, ni nada. Es práctica cristiana, ¿no? Cuando era católico, sí. Pero no me hizo, digamos, mal. No me hizo pagano, eso es falso. Por eso a los amigos evangélicos les tengo que decir, no es nada de paganismo. Eso es cristiano. Lo hacen luteranos, no son paganos. Lo hacen metodistas, no son paganos. Lo hacen anglicanos, no son paganos. Lo hacen episcopales, no son paganos. Entonces, tenemos que entender desde el punto de vista histórico, pero también litúrgico. ¿Ok? También litúrgico. Así que esto no es una invención nueva, viene desde hace siglos, casi principios del cristianismo. Así que reflexionemos en eso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Y que este día sea un día de bendición para nosotros. Cada momento. Gracias por tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes.